Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a aprender cómo utilizar el principio de superposición para resolver circuitos eléctricos. Este principio es aplicable únicamente a los circuitos lineales. ¿A qué nos referimos con esto? Circuitos que tengan únicamente fuentes independientes de voltaje, de corriente, resistencias o fuentes dependientes lineales de voltaje o de corriente. Este método nos sirve para circuitos que contienen elementos tales como los diodos, transistores, MOSFET, que no responden linealmente con la ley de Ohm. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio de la superposición? El principio de superposición establece que nosotros podemos encontrar voltajes o corrientes a través de resistencias sumando las contribuciones individuales de cada una de las fuentes independientes. Para este método vamos a sustituir las fuentes independientes de voltaje por un cortocircuito, es decir, por un cable sin resistencia interna donde la caída de voltaje va a ser cero, y las fuentes independientes de corriente por un circuito abierto donde la corriente va a ser cero, pero sí puede haber un voltaje. Hallando las contribuciones individuales de cada fuente independiente, nosotros podemos sumarlas y obtener la corriente total. Vamos a resolver este circuito por el método de la superposición. Primero vamos a hacer que esta fuente independiente desaparezca, es decir, vamos a poner un cable en vez de la fuente y esta resistencia va a quedar en paralelo con esta. Vamos a redibujar el circuito de la siguiente manera. Donde a esta corriente la vamos a llamar I'. Para encontrar I' en este circuito vamos a utilizar un método para resolver circuitos en paralelo conocido como divisor de corriente. Si recuerdan el curso de circuitos, para encontrar esta corriente por medio del divisor de corriente vamos a multiplicar la resistencia donde no queremos encontrar la corriente por la corriente total que entra al nodo y la vamos a dividir entre la suma de ambas resistencias. Entonces I' va a ser igual a 4 por la resistencia donde no queremos encontrar la corriente, que es 12, dividido entre la suma de ambas resistencias. De I' nos va a dar 1.6 amperes. Ya que tenemos la contribución de esta fuente independiente, vamos a obtener la contribución de esta. Para ello, vamos a sustituir esta fuente de corriente por un circuito abierto. Vamos a notar que I' es 1.6 amperes. Ahora, haciendo que este sea un circuito abierto, lo único que vamos a tener va a ser la fuente de 6 volts en serie con las dos resistencias. Y a esta la vamos a llamar I'. Se puede obtener I' directamente por la ley de Ohm, diciendo que I' es igual a 6 entre 12 más 18. Ya teniendo I' e I', podemos obtener la corriente total. Fluyen 1.8 amperes por esta resistencia. Y así es como se usa el principio de superposición. Ahora vamos a ver otro ejemplo un poco más complejo, agregando una fuente dependiente de voltaje. La particularidad de este circuito es que tiene una fuente dependiente de voltaje, pero que aún así se comporta de manera lineal, ya que la respuesta depende directamente de esta corriente y no está elevada al cuadrado, al cubo ni nada. Entonces vamos a aplicar el principio de la superposición. Primero vamos a decir que esta fuente de corriente es un circuito abierto. Es como simplemente desaparecerla de aquí. Nos quedaría el siguiente circuito. A la Ix la vamos a llamar Ix' y vamos a hacer la ley de voltajes de Kirchhoff. Haciendo la sumatoria de voltajes, planteamos la ecuación, nos queda que 2Ix' más 1 por Ix' más, porque entrar por el positivo, 2Ix, que también le vamos a llamar prima, menos 10 es igual a 0. Simplificando, 5Ix' es igual a 10 y por lo tanto Ix' es igual a 2 amperes. Ya tenemos la contribución de la fuente de voltaje. Ahora vamos a buscar la contribución de la fuente independiente de corriente. Vamos a poner un cable en vez de esta fuente y nos va a quedar el siguiente circuito. Donde ahora la incógnita, en vez de ser Ix o Ix', va a ser Ix'. Para obtener esta corriente vamos a hacer uso del método de nodos. Llamaremos a este V1. Este voltaje ya lo conocemos, es 2Ix. Entonces vamos a decir que las corrientes salen y planteamos nuestra ecuación. V1 entre 2
más V1 menos 2IX entre 1 menos 3, porque la corriente 3 está entrando y nosotros establecimos que las corrientes que salían eran positivas, esto va a ser igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de relacionar V1 con IX doble prima. Entonces, como estos dos elementos quedaron en paralelo y sabemos que V1 es el voltaje con respecto a la referencia, podemos decir que V1 es igual a menos IX doble prima por 2, por la ley de Ohm. El signo negativo es porque la corriente viene desde la tierra hacia la resistencia, haciendo que el voltaje respecto a la referencia sea negativo, pero a nosotros nos importa el voltaje positivo con respecto a la tierra. Una vez tenido esto, sustituimos en la ecuación que planteamos, simplificamos y en la ecuación al final nos queda menos 2 IX doble prima entre 2 más menos 2 IX doble prima menos 2. Esta IX es la misma que IX doble prima. IX doble prima entre 1 igual a 3. Simplificando, menos IX doble prima menos 2 IX doble prima menos 2 IX doble prima igual a 3. Por lo tanto, IX doble prima es igual a menos 3 quintos. Ya tenemos IX prima e IX doble prima. El último paso es sumar ambas corrientes para obtener la corriente total que pasa por esta resistencia. Entonces IX es igual a IX prima más IX doble prima, que sería 2 menos 3 quintos, que nos da un total de 7 quintos. Expresado en decimales, este número nos daría 1.4 amperes. Y bueno amigos, es como se utiliza el método de superposición para obtener voltajes y corrientes en un circuito. Recuerden que únicamente se puede aplicar a circuitos lineales, es decir, que tengan resistencias, fuentes independientes de voltaje y fuentes dependientes de voltaje lineales. Eso fue todo por nuestro video. Esperamos que les haya servido de algo y que hayan aprendido cómo utilizar este método correctamente. Como se habrán dado cuenta, no simplifica mucho los cálculos, ya que hay que redibujar varios circuitos, pero igual es una herramienta bastante útil para resolver circuitos eléctricos lineales. Si les gustó el video, denle like, manita arriba y suscríbanse, que vamos a seguir subiendo más contenido próximamente y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.